Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio, desde hace ya casi 11 años, estamos tratando de darle ese panorama de los maquiavelitos, que son nada más que asesores de empresas, de políticos, de gobiernos, y que logran ese milagro fascinante, ¿no?, de gestionar la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo, que bueno, estamos ahí, ¿no?, esperando el 7D. Así vivimos muchos periodistas, todos en Argentina viven esperando el 7D, esa fecha mágica que el gobierno, la presidenta, la declara el día de la democratización de la palabra, en definitiva el día en el que el gobierno espera de alguna forma, legal o ilegalmente, destruir al Grupo Clarín, el único multimedios independiente fuerte que queda en la Argentina. Habíamos mencionado ya en el programa pasado que finalmente el gobierno, o el AFSCA, que es el organismo que controla los medios, finalmente reveló que la ley está hecha para Clarín. Cuando el propio Martín Sabatella, el hombre que dirige el AFSCA, en una conferencia de prensa reconoció que le pareció fenómeno que los medios de Daniel Haddad, ¿no?, la Radio 10, el canal C5N, una vez que pasaron, que están, según la ley, ilegales, pero una vez que pasaron a Cristóbal López, empresario amigo de Cristina del gobierno, ya son legales. También había dicho, no, que Telefe no es de Telefónica, y hasta borraron ahí la pertenencia de Telefe a Telefónica en el site de Telefe en Argentina, no en España. Pero esta semana que pasó, también nos dimos cuenta que la ley no solamente que se trataba de una ley contra Clarín, sino que además quedó perfectamente claro que la democratización de la información es palabra, porque cayó el estado parlamentario de un nuevo proyecto de ley de acceso a la información. Ya había caído uno años atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ley de acceso a la información? En todos los países democráticos modernos, en todos los países democráticos modernos, y esto incluye a todos los países de América Latina, bueno, exceptuando Bolivia, Venezuela, Ecuador, rigen distintas leyes de acceso a la información que hacen que tanto los periodistas como en general cualquier ciudadano tenga el derecho de exigirle al gobierno información, por ejemplo, sobre cómo se gasta el presupuesto, cuánto se le paga a quién, nada menos, ¿no? Nada menos, que es por ahí por donde se va toda la platita. Se pueden preguntar absolutamente montones de cosas que hoy en la Argentina no se pueden. En su momento, cuando asumió Néstor Kirchner, los primeros días firmó un decreto de acceso a la información que valía para el Poder Ejecutivo, decreto que prácticamente nunca se cumplió, y todos los intentos que hubo de crear una ley primero rebotaron en el Senado cuando estaba allí Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta y también rechazó el pedido de acceso a la información. No hay posibilidades en una democracia moderna de hacer buen periodismo de información sobre qué hace el Estado como para tener por lo menos algún tipo de control sin una ley de acceso a la información, salvo que en el gobierno no necesitan la ley para entregar toda la información. Y yo le aseguro que eso no pasa, porque por el contrario, en los últimos tiempos el gobierno lo que hizo fue borrar de todas sus páginas web toda información que pudiera servirle a alguien para controlar, para ver qué hace el gobierno, por ejemplo, con el presupuesto, que es el más grande que tuvo en la historia un gobierno, un Estado en la Argentina. Pero bueno, quédese en esta ola de Maquiavelo porque vamos a volver a preguntar para qué fue la gente, el famoso 8N, a manifestarse. Y nuevamente, con esto del 7D, la gente, ¿qué espera? ¿Que haya más información, democratización y diversidad de voces? O, en todo caso, diversidad de voces que digan exactamente lo mismo, que el gobierno es una maravilla, como parecería ser. Quédate y entérate.
La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Entonces la gente cree que el 7D será el momento de el gran Big Bang de la información, o será el momento en el que habrá una enorme diversidad de voces que dirán todos lo mismo, que el gobierno es una maravilla, que no hay más inflación, que no hay inseguridad o que la inseguridad es una sensación y que Vudú es un político sumamente honesto. Estamos con Orlando D'Adamo, que es, bueno, el hombre, además de psicólogo, es investigador de la Universidad de Belgrano, dirige el Centro de Opinión Pública, y usted ya lo conoce, a Raúl Aragón, que es también investigador de Opinión Pública de la Universidad de La Matanza. Y tenemos una encuesta sumamente interesante de la Universidad de Belgrano, Orlando, en Capital, ¿no es cierto? Sí, señor, así es. ¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo con la realización de la protesta del 8N? ¿Qué nos dice la gente? Mira, el acuerdo fue del orden del 60%, es un acuerdo alto, y el desacuerdo del 26% yo diría que refleja el núcleo duro del voto que el oficialismo ha sacado en los últimos años en la capital, que oscila el 30%, ¿no? Hay un porcentaje de personas que son indiferentes. En la última elección fue 30%, pero en el 2009 fue muy menos todavía. En el 2009 fue un poco, pero nunca menos de eso. Sí, el orden es el 25 al 30 cuando es la presidencial, claro, ¿no? O sea que encontrar ese nivel de desacuerdo está dentro de lo esperado para la localidad. La manifestación del 8N fue más o menos numerosa que la del 13S. Bueno, yo creo a todas luces, creo que la Policía Metropolitana había hecho un cálculo que había sido muchísimo más numerosa. Se habló de 700 a 800.000 personas solamente en el centro de Buenos Aires. Pero bueno, buena pregunta, ¿no? Bueno, ahí se revierte. Vos fíjate que el 86% se ubica entre mucho más numerosa y más numerosa, sí, pero solo un 7%, lo cual significa que aún dentro de los simpatizantes al gobierno han reconocido que evidentemente había sido mucho más numerosa. Como diría, parafraseando, ahora no sé a qué funcionario, había muchos zombies. ¿Quién fue el de los zombies? No recuerdo, pero la verdad que la mayoría de las expresiones fueron poco felices, aun cuando bajaron varios decibeles respecto de la... Creo que fue el diputado Larroque que dijo que eran zombies. ¿Cree que este tipo de manifestaciones les resultan indiferentes o le preocupan al gobierno? Una pregunta sumamente interesante. Y hay 2/3 dicen que le preocupan. Ahora, esos 2/3 son los que fueron y los que aprueban la marcha. Sí, fíjate que más o menos cierran los porcentajes, nos daba el 60, ahora el 67, y la indiferencia está otra vez en ese porcentaje que manejábamos del 25, 26, cercano al 30, que es el núcleo K. A pesar de que el gobierno, después de cada una de las marchas, del 13 de septiembre lo mismo, y del 8N lo mismo, lo que hizo fue minimizarlo, decir, la verdad que no fue tanta gente, a pesar de eso, de la minimización, la gente que va o que la aprueba cree que sí, al gobierno le molesta. Yo creo que por dos razones. Primero, porque reconocen el aumento que tuvo numéricamente. Y segundo, porque la presidenta, si bien después del 13S tuvo una actitud muy crítica, y los funcionarios, como recién decíamos también, rápidamente se declaró una orgullosa miembro de la clase media. O sea, buscó con un par de expresiones más o menos creíbles. Una miembro de la clase media muy pudiente, pero bueno, en fin. Con todas las objeciones que esto puede tener, pero digamos, la intención fue disminuir un poco la tensión, con lo cual mucha gente debe haber dicho, bueno, esto lo tiene que haber visto. De hecho, había 30.000 personas frente a la residencia de Olivos, es un número. Es un número muy importante, en Olivos había mucha gente. ¿Cree que mediante la participación de este tipo de manifestaciones los ciudadanos lograrán producir algunos cambios? Bueno, aquí una cosa es que haya un 60 y pico % de gente que cree que al gobierno le molesta, y me parece que ya a la hora de los cambios baja un poquito la cuerda. Sí, yo creo que la gente es realista en ese punto. No obstante, fíjate que algo pasó. En la del 13 de septiembre eran muchos menos los que creían. Creo que no llegaban al 40 o 42%. Sí, acá 54% de la gente cree que va a lograr cambios. O sea que aumentó. Quizás vinculado con esto de que aumentó la percepción de preocupación y que aumentó el número de gente, ¿no? Y acá los temas, ¿por qué se manifestó la gente? Según una encuesta en Capital, seguridad, no a la reelección,
reclamo por la economía, reclamo por la Que inflación. lo podés sumar a economía, ¿no? Sí, Por que son la los tres temática. temas. Seguridad, economía, reelección. Nosotros le hicimos primero para desactivar esa idea de que era solamente por los dólares y para volver al pasado y todas esas Bueno, en la cosas que se economía está dijeron. el tema dólar. Sí, tácitamente metido está, ahí. pero vos fijate que los temas principales son, el primero de todos es el de seguridad, y además en este sentido todos los que hemos medido este ámbito hemos obtenido prácticamente el mismo listado. El mismo listado y con ese orden de prioridades. Sí. ¿Cree que algún político de la oposición logrará aprovechar el descontento? No, 55%. Es bastante previsible. La oposición. Sí, evidentemente la oposición no da ninguna señal de tener ninguna oferta de liderazgo que pueda canalizar esto. Lo mismo sucedió, casi nos dio el mismo resultado que el 13S. Si la gente sigue viendo que no hay oposición. No hay oposición. ¿Cuál es el político argentino que valora más positivamente? Esta es muy interesante, porque Cristina Kirchner gana con el 32%. Sí. Pero claro, si se suman a todos los demás, obviamente que hay más. Macri 14, Scioli 14. Lo que sucede es que evidentemente ella tiene otra vez su núcleo duro, claro, que reaparece acá, y la oposición es un abanico de posibilidades. Pero es muy interesante porque en la carpeta de materiales de la web lahoradaMaquiavelo.com, donde está esta encuesta, también está la que mostramos la semana pasada de Celia Kleiman en Capital IGBA, esto es Capital solamente, y se preguntaba imagen positiva, imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, y le daba exactamente 33% de imagen positiva y 44% de negativa, con lo cual este 32% está perfectamente en línea. Y lo que viene eso. Después también. ¿No? Macri 14, Scioli 14, Carrió 6, Massa 6, Wiener 1, de Narváez 1. Es lo mismo que nada. Sí. Y ninguno 20. Esto vuelve al tema de que no hay oposición. No hay oposición. Y acá, muy interesante, exactamente los mismos datos del 44% que había dado Celia Kleiman, el político argentino que más valora negativamente, Cristina 44, negativo. Coincide plenamente con esa encuesta. Con lo cual le queda la imagen neta negativa, ¿no? Aclaremos que sigue Macri, que con 17, mucho más abajo, pero es el segundo político en imagen negativa. Mucho más, a mí me sorprendió esto. Vudú solo, con todo el caso Chicone, Vudú solo 7 negativos. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da la sensación que ahí la variable acceso al poder real es la que cuenta, ¿no? O sea, cuando piensan en, primero que la que concentra más es quien decide más, que es el caso de la presidenta, ¿no? Y son dos que gestionan. En el caso de Vudú, en este momento, su presencia es simbólica en el Senado. Una pregunta realmente que después vamos a analizarla también con Raúl Aragón. Cuando el gobierno habla de oposición, ¿a quién se refiere? Y gana Clarín, 39%, o sea, la gente identifica a que para el gobierno la oposición es Clarín. Bueno, la comunicación del gobierno ha buscado eso y yo diría que indirectamente lo que trae como contrapartida es otra vez la desaparición de la oposición. Este resultado es un insulto para la oposición, de la gente. Y además es el síntoma clarísimo de que no hay liderazgo en la oposición. Es terrible eso, porque si ella no tiene reelección y por otro lado no hay liderazgo en la oposición, ¿cómo sigue? Sí. Últimas preguntas. ¿Cree que el Poder Ejecutivo está presionando al Poder Judicial por el tema Clarín y 7D? 52% que sí, 30% que no. Otra vez, fíjate, el núcleo duro acá, siempre en Capital, rondando 25, 28, 30, hasta por 30, que en el total país podría ser un poco más. Seguramente. Cuando entre en vigencia la nueva ley de medios, ¿será más fácil o más difícil encontrar diversidad de información? Será más difícil, 38%, habrá más diversidad de información, 25%, y 26% la misma. Un resultado muy parecido. O sea, la gente, hay más gente que cree o que nota que esto va a llevar a menos información. Sí, también es negativo el hecho de que te digan que va a ser la misma, porque se supone que esto es una revolución copernicana para que, como fue la publicidad, Marcelo, Adrián, los desconocidos puedan tener sus programas y sus películas como si no hubiera suficiente espacio, por otra parte, para que tengan todas las que quieran, ¿no? Porque la verdad que hay una cantidad de canales pertenecientes. Argentina es el único país del mundo que tiene 6 señales de noticias. En Estados Unidos hay 2, está Fox y CNN, de señales de 24 horas de noticias. O sea que lo que te quería decir es que todo este cambio, si finalmente se te agolpa en el 38 en que va a ser peor y el 26 dice va a ser lo mismo, la verdad no va a ser la revolución copernicana esto. Finalmente, me parece que hay una confusión en el público acerca del efecto real. Por eso se le divide en 3 pedazos. Claro, y finalmente... No se entiende qué va a pasar. Lo mismo vale con esta última pregunta. Cuando entre en vigencia la ley de medios, ¿habrá más o menos libertad de expresión?
y habrá menos 42% y habrá más 26% el núcleo duro que dice no, va a haber más, y que no afectará en lo más mínimo o nada 22%. Es como que algunos sí se dan cuenta, hay como un 40% que se va dando cuenta que la ley de medios va a ser un problema para informarse y otros que no. Ahora, mostrada esta encuesta, pregunta a los dos, Cristina apunta, supongamos que el 7 de Cristina sale con la suya y diga lo que diga, no habla la Corte Suprema, lo que sea, no sé, viene Berni, el subsecretario de Seguridad, desembarca con la Gendarmería en Cablevisión, saca Metro, pone 360 TV, saca TN, pone, ¿cómo se llama el de Spolsky? 23. Y bueno, la gente no se va a poder informar, digamos, con medios críticos. Cristina piensa hacer toda una reforma en su gabinete. Dicen que de aquí a marzo, media docena de nombres hoy corrientes del gabinete podrían llegar a cambiar como para lograr una oxigenación. ¿Logra recuperar su imagen? Mira, yo creo que, esto ya lo hablamos una vez, si vos sofocás el discurrir natural de la diversidad de opiniones, de la opinión pública, encuentra otro canal, es como el agua, esto ya lo hablamos, y vos podés hacer un gran muelle para que no pase el agua, pero va a dar la vuelta, va a pasar por abajo, va a pasar por arriba. Esto es típico, esto Radio Colonia, por ejemplo. Pasaba aún en los regímenes más totalitarios, con muchos más niveles de represión. Y acá hay un agravante, que está en las redes sociales. Y eso es poderosísimo, ya lo hemos visto. Sí, yo siempre digo, ojo que hay planes también en el gobierno de monitorear Internet. Sí, y quedarse con declarar de interés público la fibra óptica, entonces eso te permitiría después sí, pero yo no veo, es cierto que yo tampoco veo al gobierno censurando Facebook, censurándole Facebook a la gente. No, eso es impensable. Creo que eso no lo tolera la sociedad y yo creo que ellos saben cuáles son los límites. Porque, fíjate, se bancaron el primer cacerolazo, se bancaron el segundo cacerolazo, se bancaron un paro fuerte, sí, pero nada cambió. Hicieron algunos ajustes chiquitos, sí, soy de clase media, etcétera, pero no comen vidrio, yo creo que conocen los límites. Lo que pasa es que con estos límites les alcanza para pensar quizás en una reforma constitucional. No es tan complicado. No es tan complicado. Y son 4 pasos, complicadísimos. Primero tiene que salir por las 2 cámaras, después tiene que ganar la elección de congresal y constituyente, después tiene que ganar el Congreso constituyente, después tiene que ganar la elección. Son 4 pasos difíciles, pero la cuota de poder necesario para hacerlo lo tienen. No sé si tienen la expertise. Sin un TN que esté todo el tiempo informando sobre chanchullos o dándole espacio a la oposición. Me pondría en una situación intermedia, ¿no? Yo creo que evidentemente los pasos son muy difíciles y en ese punto de vista coincidimos plenamente. Yo creo que remiendos que se lleven a cabo no van a tener mucho efecto y si son muy notorios hasta son una imagen de debilidad. Porque si vos te pasa todo esto y después empezás a hacer cambios, es como que estuvieras reconociendo en algún sentido que te presionó eso que viste para obligarte a hacer los cambios. Ahora, lo que yo no veo es mucho plafón para hacer una reforma, porque era uno de los temas reivindicados por la gente que se opuso y porque en el fondo transmite muy claramente la sensación de que lo único que queremos es continuar con la misma presidenta y no hay ningún cambio que se haga una constitución, que es del año 94. Además. Sí, es una constitución de 1994. De la semana pasada, en realidad. No, de 1894. Entonces, de la cual la presidenta además fue constituyente en su momento, ¿no? Bueno, pero eso se puede cambiar, digamos. Todo es. En Argentina todo es posible. A mí me da la sensación, y me quedo mucho con tu definición de los límites, de que yo veo a ese como un límite. Yo creo que eso va a ser muy difícil de digerir y yo creo que el peronismo ya está pensando muy claramente en su recambio, ¿no? Que es una habilidad que tiene notable, por otra parte. Sí, bueno, hay una señal ahí, ¿no? Lo de Scioli estos últimos días es una señal muy clara. Scioli no haría una cosa así sin medio guiño de la presidenta. ¿A qué te referís? Porque hizo varias cosas, algunas de rebeldía y otras de sumisión absoluta. Reunión con otros gobernadores, movidas de instalación como presidenciable, las hizo claramente y no pasó nada. Yo creo que eso no lo puede haber hecho sin un semiguiño de la presidenta. Hay muchos peronistas que están diciendo, el próximo presidente es Scioli. Bueno, falta mucho. Mide muy bien, ¿no? Tiene muy buena imagen Scioli, no sé cómo lo tendrá.
Scioli sigue midiendo bien. es notable. Debe ser posiblemente, si uno hiciera un histórico, el político que ha mantenido siempre una imagen positiva en los últimos 20 años. No creo que nadie le haya ganado. Es verdad. O algunos que hicieron pico mejor, pero así Y cayeron. en ningún momento, en los pozos profundos que tuvo el kirchnerismo, Scioli se enterró, a pesar de que él estuvo en todas, porque Scioli estuvo en todas, cuando fue la guerra del campo, él fue el que inventó la frase de que con la mesa de los argentinos no se jode, y sin embargo es como que la opinión pública lo preserva, como que está esperando que sea presidente. No te olvides que en Argentina hay una alternancia de estilos de liderazgo que es interesante, ¿no? Saquemos a Duhalde y Kirchner porque era lo mismo, pero Menem no tenía nada que ver con Alfonsín, De la Rúa no tenía nada que ver con Menem, Kirchner no tenía nada que ver con De la Rúa, obviamente, y después sí vino la continuidad. Y en realidad Scioli es la opción intermedia. Como él mismo lo definió, cambio con continuidad, una cosa que es un oxímoron, no existe, o sea, no va. Pero bueno. No te olvides que del otro lado no hay nada, como acabamos de ver, ¿no? Sí, no hay nada. Ese es el problema, ¿no? La sociedad le tiene pánico al vacío. De última saca 54%. ¿Por qué sacó? Porque el otro lado era un desastre. Era un desastre. Y yo soy amigo de algunos de ellos, pero la verdad que era... Y hoy, si vos te pones a leer, no hay ninguna propuesta concreta. Hay crítica al gobierno, pero no hay nada propositivo. Entonces, ¿a qué te vas a sumar? Hasta Como que proyecto no político, la crítica. El núcleo fuerte de la oposición con propuestas concretas, como yo le llamo gabinetes en las sombras, para que a cada error del gobierno se le plantee la medida correcta, la oposición va a seguir no existiendo. Y yo le sumaría el líder, porque mira, los catalizadores de los procesos políticos son los líderes. La gente vota personas y cree en personas. Y tiene que aparecer alguien que la gente diga, este tipo, esta mujer, como en algún momento lo hubo, mínimamente, pero lo hubo, es la persona. Y yo creo que esa persona no existe, y es más, me atrevería a arriesgar a decir, arriesgo que después me quemen los papeles, no va a ser la primera vez, que va a tener que ser alguien totalmente distinto de los que conocemos. Tiene que aparecer alguien, una persona más joven. Yo hablando con gente de la oposición, están todos muy preocupados por el tema 7D, porque muchos dicen, muchos de los políticos que existen gracias a que pueden ir a programas en TN, ellos se dan cuenta que a partir de marzo, chau televisión, aparecerán en el Twitter o en alguna que otra radio que sobreviva. Está muy preocupada la oposición porque si no se plantó ahora con una propuesta, después de marzo va a ser muy difícil. Así es. Sí, así es. Si es que ejercen el control estalinianamente, a lo mejor. Por eso yo digo, hay que tener esperanzas de que... Por eso yo digo, estamos ante una Argentina que es una moneda al aire, ¿no? Sí. Podría pasar cualquier cosa, podría ser el año que viene el principio del fin del periodo kirchnerista o podría ser el principio de una nueva cosa que no sé si va a ser buena para la Argentina. Orlando D'Adamo, de la Universidad de Belgrano, y Raúl Aragón, de la Universidad de La Matanza, estamos muy universitarios. Quiero pasar un aviso. Tengo que felicitar a Raúl Aragón porque logró ser la primera consultora encuestadora argentina ISO 20252, que es la ISO. Como la ISO 9000, 9001, hay una ISO para analistas, para consultores de opinión pública y de marketing. Sello de calidad que el es 1. solo para certificado consultoras. Sí. Muy bien, felicitaciones. En el próximo bloque yo quiero venderles que me acompañen a escuchar nuevamente a un alemán, un experto en comunicación empresaria, que les puede decir a los empresarios que hay formas de comunicarse sin necesidad de pelearse con Cristina. No te vayas. La hora de Maquiavelo. IOMA. Aportás según lo que ganás. Recibes la cobertura que necesitas. Y elegís el profesional que querés. Sistema Solidario de Salud. IOMA. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Presentó Petrobras. La hora de Maquiavelo. Bueno, yo quiero invitarlos a escuchar esta entrevista que hice con Peta Behrens
este experto alemán que es el director del programa de medios de la Fundación Adenauer, que es una fundación que está vinculada al Partido Demócrata Cristiano, conservador, pero además es un experto en comunicación empresaria. Y yo quería invitarlo a escucharla, sobre todo si usted está cerca de empresarios, que puede darles, acá lo vemos a Peta Behrens, puede darle algunas ideas de cómo pueden hacer los empresarios para comunicar sin necesidad de enfrentarse al gobierno. De hecho, en todo el mundo los empresarios hablan, opinan, y cuando opinan, obviamente lo trascendente es que opinen no de cultura, sino de cómo marcha la economía. Muchas veces hablan en sintonía con el gobierno, muchas otras veces hablan fuera de sintonía con el gobierno, y en los países democráticos normales es parte de la vida democrática. En Argentina, no. En Argentina los empresarios tienen prohibido criticar al gobierno, solamente pueden hablar a favor del gobierno, y por eso tienen miedo de que, no sé, les manden una inspección de la DGI, o los excluyan de algún negocio, o que Guillermo Moreno no les deje importar algún insumo clave. Entonces los empresarios se callan. En Alemania, por supuesto que no tienen ese problema, nunca lo tuvieron, pero sí tuvieron que en algún momento que salir a buscar cambiar la opinión pública. Esto fue durante el gobierno de Schröder, antes de Angela Merkel. Schröder era socialdemócrata, Angela Merkel es demócrata cristiana, o sea, conservadora. Bueno, hubo una tendencia a que hubiera más Estado, más impuestos, un poco más asfixia a los empresarios. Nada que ver con lo que tenemos en Argentina, pero los empresarios lo sintieron así. Y así es como desarrollaron una estrategia de comunicación hacia la opinión pública, que no confrontaba con el gobierno, pero que iba a plantear excesos, según los empresarios, excesos de la economía de ese momento. ¿Y qué hicieron? Plantearon algo que llamaron la nueva economía social de mercado, que fue la economía social de mercado lo que hizo grande a Alemania después de la guerra, esa economía que era capitalista pero que le daba al Estado un rol necesario. Ellos lo definían como todo el Estado que sea necesario, pero nada más. Y ellos, los empresarios, vienen ahora a proponer una nueva versión de la economía social de mercado. Y lo hicieron de una manera inteligente. Por eso quiero invitarlos que se metan en lahorademaquiavelo.com o en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo y que sigan, yo digo todo esto, ahí está la página, ¿no? Están los dos reproductores, el de la izquierda, el programa para repasar, el de la derecha con esta entrevista que le hacemos a Peta Behrens sobre esta iniciativa Nueva Economía Social de Mercado. Y les digo que me sigan también en el Twitter para enterarse cuando subimos nuevos videos, porque a través de ese medio vamos a poder seguir comunicados aún después del 7D. Y yo les digo, como siempre, desde hace casi 11 años, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22 y después online.